Tires cortito, así que estamos bien. Bueno, yo les vengo a hablar de algo que tal vez debía haberles hablado al comienzo, que es acerca de la apologética. Porque he mencionado apologética, 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 y no he definido lo que es. Pero creo que fue bueno dejarlo al final, porque va muy de la mano con lo que acaba de explicar el pastor Claudio, ¿ya? Bueno, como les mencionaba en el transcurso de nuestra enseñanza, la semana pasada yo desarrollé algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. No sé si se acuerdan. Yo hablé acerca del argumento cosmológico y hablé acerca del argumento del ajuste fino. Les hablé de muchas constantes, les mostré también cómo el universo tuvo un comienzo y ese comienzo se puede adjudicar a Dios. También hablamos acerca del problema del mal y cómo el cristianismo ofrece una respuesta muy satisfactoria al problema del sufrimiento. Pero esto solo es un vistazo superficial de un conjunto mucho más abundante y desarrollado de argumentos y razonamientos lógicos. Así que eso es solamente el comienzo. Entonces, ¿qué es la apologética? Apologética viene del griego apología y hace referencia a una defensa en una corte de justicia. Este término se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a una defensa de la fe cristiana, por medio de argumentos, evidencias y razonamientos. Entonces, la apologética es una disciplina que busca demostrar que el cristianismo es verídico. ¿Ya? Entonces, apologética es defensa. Ahora, en primer lugar, la apologética hay que entender que es para los no creyentes. Los tiempos que la iglesia está viviendo son muy difíciles. ¿Ya? Hace unas décadas, la sociedad estaba más abierta a recibir el evangelio. Yo recuerdo que cuando era pequeña, en el colegio venía un pastor todas las mañanas, muy especial el pastor, y cuando éramos niños nos hacía cantar canciones acerca de la Biblia, acerca de Dios, y orábamos. Pero ahora es muy difícil ver eso en los colegios, es muy raro. Sobre todo en Europa y Asia, ¿ya? Estas sociedades que, es cierto, han crecido mucho en conocimiento, en tecnologías, pero cada vez están más apartadas de Dios. Entonces, en este contexto, sucede que muchos cristianos no comparten su fe con los incrédulos, pero por temor, ¿ya? Muchos se sienten inseguros ante cuestionamientos acerca de la fe, la Biblia, la religión o la persona de Jesucristo. Y yo creo que sobre todo en estos contextos donde la gente pregunta más, por ejemplo en las universidades, en los liceos, uno va y les predica el evangelio y muchos chicos dicen, no, es que yo no creo en Dios. Entonces, son cosas que hay que considerar. Ahora, ¿cuál es la solución a esta inseguridad? Es la preparación y el estudio de esta disciplina que yo les estoy mencionando, que es la apologética. El cristiano debe tener herramientas que le permitan difundir el evangelio de Jesucristo con argumentos bíblicos bien estructurados. Y en realidad es lo que ustedes han estado haciendo estos 2 viernes, ¿no es cierto? Se han estado capacitando para tener esas herramientas. Y no solamente hablo de la apologética, sino de la doctrina que necesitamos, que es lo que compartió el pastor Claudio, el mensaje de la salvación, ¿no es cierto? Que somos pecadores, que necesitamos el sacrificio de Jesucristo. Ustedes se han estado capacitando y ahora tienen esas herramientas que les permiten difundir el evangelio. Entonces, en este sentido, primero hay que entender que la apologética sirve como una pre-evangelización, ¿ya? Es decir, que me ayuda a quitar los obstáculos o las excusas intelectuales que impiden que las personas acepten al Señor. Primero hay que entender que la apologética nunca va a reemplazar el mensaje del evangelio. Si yo le comparto estos argumentos a una persona que me dice que no cree en Dios porque según él no existe evidencia, y yo le presento estos argumentos, y luego dice, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora reconozco que existe Dios. Y luego me voy,
¿Ustedes creen que tuvo un fruto esa conversación? No, porque ¿qué es lo que transforma a la persona? El Evangelio, ¿no es cierto? Que es Jesucristo, ¿no es cierto? Lo que Jesucristo hizo por mí. Entonces, es una herramienta, eso hay que entender. Pero sí, como dijimos, prepara el camino para que la persona pueda recibir a Cristo en su corazón. Porque hay mucha gente que tiene preguntas sinceras. Gente que tal vez quiere creer en Dios, quiere acercarse a Cristo, pero tiene estas preguntas y necesita una respuesta. Entonces ahí es cuando uno va y le presenta esta defensa racional y luego la persona puede tener un camino abierto para poder recibir a Cristo. Entonces la apologética también, esto es muy importante, nunca tiene que enfocarse en ganar la discusión. Porque uno podría decir, mira ya, ahora sí, tengo los argumentos, voy a ir con ese profesor que me dijo la otra vez que Dios no existía. Le voy a demostrar que tenía razón. Si esa es mi actitud, si mi motivación para aprender apologética es ganar una discusión, entonces estamos muy equivocados. Porque la apologética no se trata de ganar una discusión, sino de ganar el alma de la persona. Porque puede ser que con mi actitud, con mi arrogancia, con mi prepotencia, haga que al final la persona se aleje de Cristo. Entonces ahí estaríamos cometiendo un error, ¿ya? Y más adelante vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que se hace la correcta apologética. Ahora, muchos podrían argumentar que son muy raras las veces en las que alguien presenta estas objeciones cuando se evangeliza. Y es cierto que yo creo que los hermanos que evangelizan lo saben más. Es muy extraño que una persona te pregunte estas cosas. Generalmente como que la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero me pasó esto, o sí, yo voy a la iglesia. Es muy raro encontrar este tipo de personas. Pero eso no descarta, eso no impide que nosotros tengamos que prepararnos. La pregunta es, ¿por qué preocuparse por esa minoría con la que la apologética es efectiva? En primer lugar, porque cada individuo ha sido creado a la imagen de Dios y es un alma valiosa por la cual Cristo entregó su vida. Si con mi apologética gano una persona de 100, ¿valió la pena? Por supuesto, porque es un alma por la cual Cristo entregó su vida. Entonces, no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Tal vez mi preparación va a permitir que personas tan especiales como, por ejemplo, Lewis, como Lee Strobel, como las personas que les mencionaba, se acerquen a Cristo. En segundo lugar, y esto es muy importante, porque creo que a veces está este prejuicio de que mucha gente cree que la apologética es para los evangelistas nomás, pues, hermano. O sea, nosotros estamos aquí en la iglesia, pero ¿saben? La apologética también es para la iglesia, ¿ya? Para muchos cristianos, la primera oposición atea que experimentan se da en las universidades, como fue el caso de Lee Strobel. Él, cuando fue a la universidad y fue a este curso que le hablaban del Jesús histórico, ahí su fe se derrumbó y se convirtió en un ateo. Ateo. Bueno, muchas veces estudiantes jóvenes que vienen de familias cristianas, que han asistido mucho tiempo a la iglesia, cuando van a la universidad cambian de ambiente y empieza una lluvia de ideas filosóficas, ideológicas, y si ellos no tienen buenos fundamentos para su fe, se van a apartar de Dios. Y esto no solamente le pasa a los estudiantes, sino incluso a los padres de los universitarios. Porque tal vez muchos de ustedes son padres, ¿no es cierto? O abuelos y tienen hijos o tienen conocidos jóvenes que muchas veces al presentarse en este entorno se pierden, ¿ya? Aunque también no siempre es por temas intelectuales, sino que muchos jóvenes no tienen una sólida estabilidad espiritual. Por eso es importante que uno desarrolle una relación personal con Jesús, ¿no es cierto? Una sólida relación con Jesús. Ahora, ¿qué es interesante?
que la empresa de investigación Ipsos realizó una encuesta llamada Religión Global 2023, donde participaron más de 19.000 personas en 26 países. Entre los países latinoamericanos, donde los cristianos representan una significativa mayoría, o sea, comparado con Asia, con Europa, en Latinoamérica hay una mayor cantidad de creyentes. Pero entre los países latinoamericanos, Chile tiene la menor cantidad de adherentes a esta creencia. Un 29% de los entrevistados eran chilenos creyentes. En otras palabras, 3 de cada 5 chilenos se declara como cristianos. Y ojo, que hay que tener cuidado porque yo puedo decir que creo en Dios, porque es fácil decir, yo soy cristiano. Mucha gente, uno le pregunta, soy cristiano. Pero en su vida práctica, ¿reconocen a Dios? No. Eso se llama ateísmo pragmático. Tal vez denominacionalmente yo digo que soy cristiano, pero vivo como si Dios no existiera. Entonces, es mucha menor la cantidad de gente que realmente sigue a Cristo. Los resultados también varían dependiendo de la edad. Un 33% de los jóvenes entrevistados en Chile se declaran como ateos y un 24% de los mayores de 50 años. O sea, la población joven es más propensa a ser atea que los adultos, ¿ya? Y esto también nos habla acerca de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Muchos jóvenes, yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen redes sociales, ¿no es cierto? Y en las redes sociales, generalmente, como yo les explicaba, hay un bombardeo de información y muchas veces se ridiculiza el cristianismo. Y bueno, yo creo que en ninguna otra época de la historia el ser humano ha tenido las puertas abiertas a tener tanta información como hoy día. O sea, uno puede buscar en internet cualquier cosa. Entonces, por eso yo creo que los jóvenes generalmente son los más afectados, ¿ya? Ahora, yo quiero reconocer y de verdad felicitar a los jóvenes que veo aquí, ¿ya? Así que están haciendo muy bien porque realmente es necesario tener estas herramientas, ¿ya? Y prepararse, ¿ya? Porque en la universidad, como les explicaba, estamos ya en un entorno más académico y va a haber gente que les va a presentar objeciones. Y si no tienen la base suficiente, eso puede ser un peligro, ¿ya? Bueno, entonces, igual también importante, el rol como padres, ¿ya? Porque, de hecho, un gran apologista y filósofo que se llama William Lane Craig, él decía que encontraba sumamente peligroso que uno tomara la decisión de ser padre sin antes prepararse, por ejemplo, en la apologética. Porque, como les explicaba, los jóvenes son los más expuestos a apartarse de Dios por estas razones, ¿ya? Entonces, también como padre es importante educarse. Y sucede que a veces estamos muy dispuestos a pasar tiempo leyendo la Biblia, orando, participando en servicios eclesiásticos, que, ojo, es sumamente importante y está bien hacerlo, pero pocos realmente reconocen la importancia de convertirse en buenos defensores de la fe cristiana. Y es necesario que nos preparemos con argumentos y evidencias que respalden las afirmaciones del cristianismo. ¿Cuál es el motivo? Porque estaríamos obedeciendo un mandato, ¿ya? Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, que es la palabra apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que prepararse es un mandato, ¿ya? Y la Biblia nos dice cómo hay que hacerlo, con mansedumbre y reverencia, o sea, con humildad, lo que yo les explicaba, con la actitud correcta.
pero es un mandato, estar preparados. Y la obediencia, hermanos, es adoración. ¿Ya? Eso es importante. Yo cuando me preparo, cuando estudio la palabra, cuando me preparo también intelectualmente, estoy amando a Dios con toda mi mente. Mateo 22:37, ¿no es cierto? Jesús dijo, ¿cuál era el más grande mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, es importante también obedecer, es una forma de adorar, de obedecer a Dios, ¿ya? Por otro lado, muchos son los creyentes que en algún punto de su caminar experimentan lo que yo suelo llamar una crisis de fe, ¿ya? Incluso luego de haber experimentado la presencia y la transformación del Espíritu Santo, y pese a llevar una buena cantidad de tiempo en la iglesia, muchos cristianos batallan con dudas acerca de Dios y su fe. Y yo les voy a contar mi testimonio, porque yo creo que la mayoría de ustedes tal vez no recibieron a Cristo porque alguien les hizo una buena apologética y una buena defensa de la fe. Tal vez tuvieron una experiencia personal y conocieron a Dios de esa manera, o alguien les habló acerca del Evangelio y gloria a Dios y conocieron a Cristo. Ese también fue mi caso. Yo conocí así a Dios. Pero me acuerdo que llevaba como 3 años en este caminar cuando empecé a tener dudas acerca de la existencia de Dios, habiendo experimentado el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que las anotaba en un papel. Y le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mi hermana. Y cuando no obtenía respuesta, investigaba. Y la apologética, hermanos, fue una herramienta que Dios utilizó para fortalecer mi fe, más que antes. Entonces, eso le pasa a muchos creyentes, ¿ya? Uno puede tener preguntas, uno puede tener dudas. Pero muchas veces por el miedo a ser condenados o criticados, muchos guardan esas interrogantes en lo profundo de su corazón. ¿Cómo voy a preguntarle al pastor si hay evidencia de que Dios existe? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Que soy un pecador? ¿Cómo voy a preguntar si la Biblia es realmente un documento fiable y no fue inventado por los discípulos o por un grupo de personas mucho tiempo después? Muchas veces a uno le da vergüenza o tiene miedo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no me dan una buena respuesta? Entonces muchos cristianos guardan esas preguntas y eso crece y hay personas, y ha pasado, que muchos abandonan la fe. En YouTube hay un montón de testimonios que dicen, yo antes era cristiano, pero después me volví ateo. Y generalmente muchas veces eso pasa porque nos falta dar buenas respuestas, que las hay, por cierto. Veamos un ejemplo bíblico, ¿ya? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Un tremendo hombre utilizado por Dios. Él tuvo su propia crisis de fe también. Luego de ser encarcelado, él envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él le hizo esa pregunta a Cristo después de haber dicho, he aquí el Cordero de Dios. Después de haber visto que bautizado a Jesús y haber escuchado esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Luego de haber experimentado eso, él tuvo su crisis de fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Díganle a ese pagano de Juan que cómo va a estar dudando, un pecador. No, Jesús le ofreció una respuesta a su duda. ¿Qué le dijo Jesús? Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, ¿qué hizo Jesús? Le ofreció pruebas acerca de que él realmente era el Mesías. Entonces, y saben, lo más curioso es que pocos versículos después, Jesús le dice a la multitud que Juan era el mayor de los profetas. Entonces Jesús no juzgó,
no criticó, no condenó a Juan el Bautista por preguntarse eso. Entonces es importante entender que dudar no es lo opuesto a la fe, ni es el producto de una fe débil, ¿ya? Dudar, si se tiene el corazón correcto, no nos hace pecadores. Esto hay que entenderlo. No hay que condenarse porque uno tenga estas preguntas. Así como Juan, muchos otros creyentes en las Escrituras experimentaron dudas. Abraham tuvo dudas. Job también le hizo un montón de preguntas a Dios. David en los Salmos, ¿no es cierto? Jeremías y Tomás, ¿no es cierto? Tomás, que era como más incrédulo. Yo siempre digo que todos los discípulos tenían personalidades como bien distintas. Y Dios llamó a un Tomás, ¿no es cierto?, que era más escéptico que los otros discípulos. Entonces, me acuerdo que en un libro de Lee Strobel él decía que hay algunas personas que son más escépticas por naturaleza, personas que son más preguntonas que otras. Y el camino hacia la fe no es igual para todos. Por ejemplo, mi camino hacia la fe no fue el mismo que tuvo Lewis, ¿no es cierto? Que él tuvo que conocer a Dios tal vez en una trayectoria más intelectual. Todos tenemos caminos distintos. Entonces, porque Dios no nos ha creado a todos iguales, ¿ya? Ahora, este versículo es clave. Judas 1:22, ¿qué dice? A algunos que dudan, convencedlos, ¿ya? Entonces, ¿es válido dudar? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando se ha presentado una enorme cantidad de respuestas y evidencias, pero la duda persiste? Por supuesto que esa es la decisión de cada individuo, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo le presente un montón de argumentos a una persona y la persona no quiera creer en Dios, porque tomó una decisión en su corazón de no creer, ¿ya? Pero si se desea ser honesto intelectualmente, es necesario preguntarse cuándo se puede decir ya es suficiente, ¿ya? Como les hablaba en la enseñanza anterior, algo que tenían en común estos 4 hombres es que ellos respondieron al peso de la evidencia de forma honesta. Dijeron, tengo que reconocer que hay suficiente evidencia como para creer en Dios. ¿Ya? Muchos escépticos afirman que no existen evidencias suficientes para demostrar que Dios existe. Y como lo hemos mencionado, muchos creyentes también tienen innumerables dudas que los inquietan. Entonces, lo primero que debemos entender es que todo lo relacionado con asuntos humanos está abierto a una duda posible o imaginaria. Sobre cualquier cosa en la vida yo puedo plantear dudas. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo ustedes están seguros de que yo estoy aquí? Puede ser que un alienígena los haya abducido y les haga creer que yo estoy aquí cuando no estoy. ¿Es posible? Sí, es posible. Todo es posible. ¿Es razonable? No. Eso no. Entonces, hay que hacer una diferencia entre lo posible y lo razonable. ¿Ya? Eso es clave. Hay dudas que son posibles y hay otras dudas que son razonables. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar ese tipo de dudas. Entonces, esto es muy importante. Nunca podremos eliminar todas nuestras dudas. Repitámoslo. Nunca podremos eliminar todas nuestras dudas. Porque algunos dicen, no, yo cuando responda todas mis dudas, ahí recién voy a recibir a Cristo en mi corazón. Uy, eso no va a pasar nunca. Obvio que no. Siempre vamos a tener preguntas, siempre vamos a tener dudas. El detective y ex ateo James Warner Wallace, él también era ateo y nuevamente se puso a investigar la fe cristiana como detective y se convirtió a Cristo. Él plantea este razonamiento con una analogía legal. En los juicios estadounidenses, cuando los miembros del jurado deben llegar a una conclusión sobre un caso, es natural que tengan dudas. En los juicios estadounidenses lo que se hace es formar un jurado con personas comunes y corrientes como tú y yo.
para que el juicio sea más justo. Y a este jurado se le tiene que entrenar para que haga un buen juicio. Y una de las cosas que les enseñan es que es natural que tengan dudas acerca del caso. Y es por ello que la ley aplica un criterio llamado más allá de la duda razonable. Se trata del punto en el que todas las evidencias ya han sido presentadas y el jurado puede tomar una decisión firme. El detective lo plantea de esta manera. Una vez que nuestras dudas no son razonables, podemos emitir nuestro veredicto aun cuando tengamos preguntas sin responder. Porque el jurado siempre va a tener preguntas acerca del caso, hablando en términos legales. Este detective plantea un ejemplo, su propia experiencia. Él decía que había un caso en el cual, se estaba investigando un crimen y había un sospechoso. Y todo el jurado había revisado la evidencia y dijeron, ya, hay suficiente evidencia como para saber que este sospechoso realmente es culpable. Excepto una persona del jurado, que todavía tenía dudas. Y eso hizo que el juicio se alargara. Y luego una evidencia muy diminuta hizo que él dijera, sí era sospechoso, sí era culpable. Ahora sí. Entonces, para evitar este tipo de cosas, existen este tipo de leyes que te dicen, existen dudas posibles y existen dudas razonables. Cuando tus dudas razonables ya han sido contestadas, aun cuando tengas otro tipo de dudas, puedes llegar a una decisión. Entonces, esto también se aplica a la vida diaria, ¿no es cierto? Algo que me llama mucho la atención es que Dios hizo todo de una manera tan inteligente. Tal vez Él pudo haber revelado su evidencia de una manera tan obvia que nadie pudiera tener excusa. Pero Él dejó un espacio de incertidumbre. Hay algo que siempre se explica, que es que yo no puedo comprobar la existencia de nada en este mundo. Porque nunca voy a tener las pruebas suficientes o el conocimiento suficiente y completo de todo este universo como para afirmar algo. Pero sí, lo que uno hace es evaluar la cantidad de evidencia y decir, ¿sabes qué? Tengo evidencia suficiente como para decir que es razonable creer en Dios. Tal vez no lo sé todo, pero hay evidencia suficiente como para que yo dé ese salto de fe. Y yo pienso que Dios dejó esa incertidumbre para que uno pudiese poner en obra la fe. ¿Ya? Ahora, en nuestra vida diaria nosotros tomamos decisiones sin conocer el 100% de la verdad de las cosas. Les pongo un ejemplo. Cuando uno compra un medicamento en la farmacia, uno lo que hace es tomárselo, sin hacerle un análisis químico para averiguar que no me estén envenenando o nada. Simplemente confiamos y lo hacemos. Entonces, nosotros no podemos vivir esperando una certeza completa de las cosas para recién poder actuar. Porque hay gente que espera eso, espera certezas. Y lamento decepcionarlos, pero no vamos a tener certezas de nada en esta vida. Ahora, es por este motivo que el agnosticismo no es práctico. ¿Qué es el agnosticismo? Los agnósticos dicen, yo no sé si Dios existe. Yo no te puedo decir que Dios existe o Dios no existe, yo no sé. Algunos toman esta postura, que es una postura honesta, pero práctica no es. Porque yo vivo como si Dios existiera o como si Dios no existiera. No puedo vivir como si no sé si Dios existe. No sé si me entienden. Lee Strobel, por ejemplo, cuando él decía, yo cuando era ateo vivía de forma borracha, narcisista, hacía lo que quería, porque Dios para mí no existía. Entonces, uno vive como si Dios existe o como si Dios no existe, no en un término medio. Entonces el agnosticismo no es práctico. Hay que tomar decisiones, ¿ya? No, lamentablemente no sirve el agnosticismo. Ya terminando, vamos a hablar acerca de la fe,
que yo creo que estábamos conectados en el espíritu, por eso lo mencionó tanto el pastor, pero también les vengo a hablar de eso. Ahora, durante el transcurso de nuestra vida es necesario definir nuestras convicciones y creencias como individuos. Para muchos, ser cristiano es un simple estilo de vida con historias muy bonitas y valores muy elogiables. Algunos dicen, es que yo soy cristiano porque para mí es más cómodo, o sea, me siento bien ayudando a las demás personas, orando, es mi estilo de vida. ¿Tú eres ateo? Está bien. ¿Tú eres panteísta? Está bien. Yo soy cristiano. Amor y paz. Pero, ¿saben qué? Este tipo de pensamiento es muy peligroso porque nos estamos jugando nuestra eternidad. Entonces, nuestra vida cotidiana y real no puede ser dirigida por un simple pensamiento atractivo. Es que a mí me acomoda más creer en el horóscopo, es que a mí me acomoda más ser ateo. No, estamos hablando de que si el cristianismo es verídico, tiene grandes implicaciones en mi vida, porque depende de mi eternidad. De hecho, nuevamente Lee Strobel, él cuando era ateo una vez fue a la iglesia, porque vio que su esposa estaba caminando y dijo, ya, vamos a la iglesia. Y se puso a escuchar al pastor, y el pastor le habló acerca de la salvación, acerca del cristianismo. Entonces él dijo que en ese momento él no se convenció de la fe cristiana, pero él reconoció que de verdad era una cuestión muy importante investigar si el cristianismo era verdad, porque, como les mencionaba, de eso depende nuestra vida eterna. Entonces, una de las grandes cosas que uno tiene que preguntarse es si realmente lo que creemos es verdad. Y yo le comentaba con mi mamá también, que ella es profesora de religión evangélica, que le preguntaba a mamá, oye, ¿y tus alumnos tienen este tipo de preguntas? Y ella me decía que a veces los niños ni siquiera se preguntaban esas cosas. No estaban ni ahí. O sea, ellos andaban en su onda, pero no se preguntaban estas cosas tan importantes como si realmente, o sea, si Dios realmente existe, si la Biblia es realmente verídica, que son cosas esenciales, ¿ya? Entonces, es importante eso. Ahora, Jesús dijo que era la verdad, ¿no es cierto? Y Él no lo dijo de forma metafórica. Realmente es la verdad. El cristianismo es verídico. La física, la química, la biología, la arqueología, la historia y la filosofía lo confirman. Realmente el cristianismo es verídico. Dios nos ha creado con una mente maravillosa, capaz de razonar, ¿ya? No creo que haya sido accidente que Dios nos haya dado una mente que razona. Por algo Dios nos creó así. Las diferentes áreas del conocimiento humano son una bendición que nos permiten conocer de una manera asombrosa a nuestro Creador. ¿Cuántos realmente nos deleitamos en conocer más a Dios, por ejemplo, a través de la Biblia? ¿Realmente tenemos hambre de conocimiento, hambre de conocer más a Dios? Porque tal vez no nos interesa tanto tal vez conocer estas cosas, pero hermanos, realmente dése la oportunidad, por ejemplo, de aprender más de teología. Y yo le doy las gracias a Dios de que, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos la escuela bíblica, que es una oportunidad maravillosa de aprender más de la palabra de Dios, de conocer más al Dios que creemos. Entonces, y yo creo que, por ejemplo, la ciencia, que es tan hermosa, conocer lo complejo, lo maravilloso que es nuestro universo, el conocimiento químico, la biología, la filosofía, realmente son bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo creo que también como cristianos nos falta crecer en esa área. Finalmente, la palabra fe que aparece en la Biblia viene del término griego pistis, que implica confiar decidida y comprometidamente. Pistis y sus derivados hacen referencia a relaciones establecidas a partir de la confianza y preservadas por la fiabilidad. Una relación establecida a partir de la confianza.
como mencionaba el pastor Claudio, la fe bíblica no es credulidad ciega. No es que me dicen esto, yo lo creo, amén. Lo que me dicen, amén, amén. No, eso no es fe. La verdadera fe se trata de poner nuestra confianza, incluso cuando no tengamos certezas absolutas sobre todas las cosas, en Jesucristo. Yo confío en Jesucristo porque Él me ha dado razones para confiar en Él. Yo confío en Jesucristo porque me he dado cuenta que el cristianismo realmente es verídico. Y tal vez esa evidencia que me lleva a confiar en Dios, que me lleva a creer en Él, tal vez no es necesariamente intelectual, porque, por ejemplo, yo vi la transformación que Dios hizo en mi vida y eso me dio razones para confiar en Él y poner mi fe en Cristo. Entonces, de esta maravillosa manera podemos llegar a la experiencia de la fe, a partir de la confianza que nos ofrece la evidencia. Y con esto termino. Así que espero que haya sido de mucha bendición. Bueno, damos gracias a Dios por poder prestarnos sus oídos estos días.